El movimiento Unión por la Esperanza ha anunciado su respaldo a la iniciativa gubernamental de reformar la Constitución en lo que se refiere al rol de las Fuerzas Armadas para respaldar complementariamente el trabajo de la Policía Nacional. Lo hicieron público el jueves pasado. El bloque correísta, principal opositor del gobierno, sorprendió en la asamblea cuando anunció su apoyo a la propuesta de reforma constitucional que presentó el presidente Guillermo Lasso para que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la policía, enfrenten al crimen organizado sin declarar estados de excepción. Con el accionar que tienen que tener las Fuerzas Armadas, que es un rol, en el caso, excepcional. Y si va coherente con eso, y va atado, y va a brindar, y va a reforzar el tema de la seguridad y la protección de toda nuestra ciudadanía, pues claro que la vamos a apoyar. Paola Cabezas, asambleísta nacional por UNES, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, nos acompaña esta mañana. Buenos días, asambleísta, bienvenida a Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Muy buenos días. Saludos a usted y a toda la audiencia de Covisa. El gobierno propone una reforma para que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria el trabajo de la Policía Nacional. Ustedes han dicho que van a respaldar esta propuesta. ¿Cuáles son los argumentos que solventan este respaldo? Bueno, la coherencia. Argumentos suficientes porque nosotros en el 2015 hicimos justamente una propuesta de similares características a través de una enmienda. La Asamblea la aprobó y justamente la Corte Constitucional en el 2018 decidió derogar esta iniciativa que nosotros consideramos que es muy importante y vital: el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en procesos de seguridad interna. Pero hay un elemento muy importante, Lenin y ecuatorianos: no vamos a militarizar el país. Son acciones complementarias las que hará las Fuerzas Armadas, porque también lo que dice la Corte Constitucional al respecto especifica cuáles son las tareas y labores que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad interna. Lo que sí nos sorprende es que el presidente Lasso, que fue el principal opositor de esta propuesta de la Revolución Ciudadana en su momento, recordarle que en el 2015 fuimos nosotros quienes hicimos esa propuesta, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, y que ahora haya decidido retomarla, nos parece interesante. Una cosa es ser opositor y otra cosa es ser gobernante, y creo que eso es importante, que el presidente Lasso haya entendido que eso es fundamental para la seguridad interna. El texto relativo a las Fuerzas Armadas que contenía esa enmienda señalaba que esta institución apoyaría en la seguridad integral del Estado. Eso suena y es algo más amplio que respaldar complementariamente el trabajo de la policía. ¿Cuáles son las diferencias o las similitudes entre estos dos textos que no son iguales? Bueno, lo fundamental es lo que dice en este momento el dictamen de la Corte Constitucional. Y si nosotros decidimos tratar la enmienda a la interna de la Asamblea Nacional, debe ser tomando en cuenta estos elementos que ya en su momento la Corte Constitucional lo ha dicho claramente. El ente rector de la seguridad en el país es la Policía Nacional. Eso no va a cambiar. Entonces es indispensable poder tener claro que si bien las Fuerzas Armadas pueden tomar liderazgos en territorios como en este momento Esmeraldas, Guayas, que son las provincias que están teniendo mayores índices de inseguridad y que la policía tiene identificado cuáles son las problemáticas, indiscutiblemente las Fuerzas Armadas cumplirían un rol fundamental en la seguridad interna. Pero no va a cambiar el ente rector de la política de seguridad. Siempre va a seguir siendo la Policía Nacional. ¿Estarían entonces ustedes, y lo podría confirmar, de acuerdo en modificar el texto que ha sido presentado por el presidente de la República? Por supuesto, Lenin, ya lo dijimos públicamente. Si hay una cosa que nosotros tenemos es coherencia. No podemos cambiar de discurso solamente porque el presidente Lasso en este momento es el que gobierna. Nosotros lo dijimos en el 2015 y lo repetimos ahora. Estamos a favor de que las Fuerzas Armadas puedan generar un acompañamiento a la seguridad interna con los parámetros que ya ha establecido la Corte Constitucional. Y este apoyo, Paola, es a cambio de que, le pregunto, ¿tiene algo que ver con la liberación de Jorge Glass, con la búsqueda de un salvoconducto para María de los Ángeles Duarte, o es únicamente, como usted lo ha señalado ya, de pura o por pura coherencia? Remítase a los archivos, Lenin.
remítase a los archivos. Creo que hay suficiente información periodística que establece que no estamos jugando con la vida de nadie, ni estamos utilizando esto como un oportunismo de nadie. Yo creo que esas son dos cosas que no se deberían mezclar en una situación tan sensible que vive el país. La seguridad es la prioridad para todos los ecuatorianos. Entonces, si el presidente Lasso, aún habiendo sido oposición en el 2015 a esta importante reforma, hoy la retoma, lo que tenemos que decir nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo. Y porque me he remitido a los archivos es que sé que a esas enmiendas constitucionales no solamente se opuso, creo, sino también la CONAIE, sino también los sindicatos, también el Contralor 100 sobre 100, Carlos Polit, Luis Fernando Torres, y que por cierto fue representado en la audiencia pública que se desarrolló allá en el 2018 por Esteban Torres Cobo. Por eso es que le pregunto, asambleísta, y qué bueno que usted deje claro que se trata simplemente de un asunto de coherencia, pero vamos dejando en claro quiénes se opusieron a esas enmiendas que se realizó en el 2015, que por cierto la Corte Constitucional las tumbó porque las aprobaron de manera inadecuada. Fue esa la razón por la que se las dio de baja. Ahora, el hecho de que respalden la reforma constitucional no significa que estén de acuerdo con la consulta popular que plantea el gobierno, ¿o sí? Bueno, Lenin, creo que es cuestión de remitirnos a las preguntas y ninguna de ellas va a resolver los graves problemas que tiene este país, inseguridad, económico, social. Las preguntas en su contexto global tienen el interés del presidente Lasso de hacerse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o buscar un mecanismo que le dé mayor apertura para cooptar espacios de poder en los justamente autoridades que tienen que elegirse. No están de acuerdo con eso, nunca lo han estado, y encuentran en la consulta popular una oportunidad. Entendería también que esto es oxígeno político. El gobierno no tiene posibilidades de tener representación en los gobiernos locales, por eso aprovecha esta coyuntura para poner la consulta y ver si valida su gobierno. Es peligroso porque en realidad el presidente Lasso no ha resuelto los importantes problemas que tiene el país, y la ciudadanía, siendo indiscutiblemente sabia, va a saber entender que esta consulta popular no resuelve los problemas importantes que tiene el país. Sí, sabemos que seguramente para muchos la reestructuración institucional para poder tener mayor libertad de tener gente que puedan controlar en los espacios de poder es importante, pero para nosotros lo más fundamental es la vida de la gente, y nada de lo que dice la consulta popular resuelve los grandes problemas que tiene el país. Que la Asamblea Nacional sea quien nombre a las autoridades de control en lugar del Consejo de Participación Ciudadana, ¿le parece a usted que es una mala idea? Y se lo digo yo, que soy asambleísta. Imagínese esta asamblea eligiendo autoridades. No, sería terrible. Una asamblea... Bueno, entonces, Lenin, yo creo que es cuestión solamente de informar adecuadamente a la ciudadanía. Imagínese esta asamblea eligiendo autoridades, una asamblea atomizada, una asamblea que está desprestigiada, y sí, una asamblea que en ocasiones se pierde de su rumbo y que no da respuestas. Entonces, yo no creería que esa sea la solución. Habían otros mecanismos, un mecanismo mixto, abstraer a la ciudadanía de la posibilidad de elegir a sus autoridades, creo que era un modelo muy interesante, podrían haberlo revisado, pero sin embargo el presidente Lasso y sus asesores jurídicos consideran que debe volver a la Asamblea Nacional. Eso es en realidad un disparo en el pie. Ahora, usted hace énfasis en que no sería adecuado, no sería correcto que un ente politizado como la Asamblea Nacional, y más que politizado, desprestigiado como la Asamblea Nacional, son sus términos, sea quien nombre a las autoridades de control. Pero yo quisiera preguntarle, asambleísta, ¿usted de verdad cree que el Consejo de Participación Ciudadana, el actual y los anteriores, no han sido entes politizados y que se han encargado también de desprestigiarse a sí mismos? Mire, Lenin, las personas no pueden hacer a la institucionalidad, y ese ha sido el error de la clase política y de los mismos medios de comunicación, calificar la eficiencia de una institución por el error que pudo haber cometido alguna autoridad. Yo creo que en eso tenemos que ser completamente coherentes y mirar que el modelo que establece el Consejo de Participación Ciudadana para selección de autoridades, si se cumplieran las normas, sería el adecuado. Es innovador porque permite un trabajo mixto. Desde el día 1 no se cumplió.
Bueno, y tenemos que criticar indiscutiblemente la forma en la que los consejeros actualmente han llegado y respetando completamente la norma, tomándose por asalto esa institución y respetando las decisiones legislativas de la Asamblea Nacional. Este intuerto jurídico y político que se ha armado en el Consejo de Participación Ciudadana, indiscutiblemente que genera un debate público y que no deberíamos abstraernos como Asamblea Nacional y como ciudadanos buscar un mecanismo de solución. Pero, insisto, Lenin, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Que sea la Asamblea Nacional que designe autoridades, mire, amanecerá y veremos. Asamblea, ¿por qué les parece inadecuado a la gente de UNES que se abra la posibilidad de extraditar a quienes cometen delitos relacionados con el crimen organizado? ¿Por qué usted dice que UNES está en contra de ello? Porque ustedes así lo han expresado. No he escuchado a nadie de UNES decir estoy a favor de la extradición. Corríjame y cuénteme quién pero el que no nos haya escuchado, el que no nos haya escuchado no significa que nosotros estemos en contra. Yo creo que ahí hay que hacer una puntual. A ver, primero, Lenin, yo creo que el debate que se está generando en contra a través de la extradición es erróneo. Primero porque no es un invento del correísmo, como dicen algunas personas. Esto viene siendo justamente algo que está en la Constitución del Ecuador desde 1945, si no me equivoco. La extradición es parte de uno de los elementos de los derechos humanos que se han recogido en varias constituciones. Entonces, no es que estemos nosotros en contra. Lo que deberíamos valorar y que nos gustaría saber es la información, cuál es el estudio que tiene el gobierno nacional, cuáles son las peticiones que tienen de otros gobiernos para extradición de personas. Eso es lo que quisiéramos saber, para que haya una valoración técnica de la decisión. Pero esto no es un invento del correísmo, por si acaso. Esto es un tema que ha sido parte de la cultura de la constitucionalidad ecuatoriana, en donde hemos respetado este tema que está en la libertad de los estados a acogerlo o no. Si miramos justamente experiencias como la de Colombia, la extradición no resolvió sus graves problemas internos. Ellos justamente abrieron esta posibilidad y, bueno, veamos, yo creo que es importante, para haber llegado a este punto de poner esa pregunta en la consulta popular, haber hecho una valoración quizás un poco más técnica, revisar si esto en realidad va a resolver los graves problemas de seguridad que tiene el país y, bueno, que sea el pueblo ecuatoriano que decida. Ya están abiertos al debate entonces ustedes, a la espera de que presenten estas pruebas, estos elementos técnicos, para allí definir una posición, una postura ante aquello. Lenin, la pregunta ya está dentro de la consulta popular, y si usted me pregunta, esto es populismo penal, porque ¿qué es lo que sucede con el gobierno cuando... Entonces si se oponen, pues, asambleísta, ¿por qué no dice frontalmente no estamos a favor de esto? A ver, Lenin, no es un debate, es un debate. No es un debate, yo le he dado todos los elementos jurídicos. No, pero es que usted me increpa como que mi opinión no vale, y le estoy dando todos los elementos que están dentro de la Constitución, que están dentro de la Constitución, que está dentro de la Constitución, está claramente establecido cuáles son los parámetros, pero vuelvo y le repito, la pregunta ya está puesta dentro de la consulta que le harán al pueblo ecuatoriano. En su contexto general, mi estimado Lenin, son preguntas enganche, porque en realidad lo que le interesa al gobierno nacional dentro de esta consulta es justamente cooptar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, tener libertad para elegir autoridades, y las demás son preguntas de enganche. A propósito de respaldos a iniciativas gubernamentales, asambleísta, ¿UNES está a favor de la ley económica urgente de transformación digital que propuso el régimen? Bueno, más que estar a favor, Lenin, es un ejercicio que ojalá se pudiera replicar, porque es justamente la forma en la que llegamos a un acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo. Usted recuerda que en marzo la Asamblea Nacional rechazó la ley económica urgente presentada por el presidente Lasso, justamente porque no cumplía algunos temas de elementos constitucionales. El presidente Saquicela, y creo que aplaudimos y valoramos esa decisión de buscar un diálogo para que mesas técnicas pudieran revisar esta ley y que no tengamos inconvenientes desde la parte técnica, fue el primer paso que dimos. En agosto se
se establecieron entre 4 y 5 mesas técnicas con equipos de la Asamblea Nacional y del Gobierno Nacional para ir justamente revisando, y este es el resultado. Ojalá no sea la primera vez que el Ejecutivo y el Legislativo se sienten para poder sacar normas que le beneficien a los ecuatorianos. Y sí, por supuesto que estamos a favor de esa ley, porque le hemos trabajado a la interna, porque hemos dado nuestros aportes. Sí, el artículo 17 termina siendo un nudo crítico, porque ese artículo no cumple un elemento técnico que es la unidad de materias. Temas que tienen que ver con hidrocarburos deberían ser tratados en otra ley. Eso ya se está discutiendo dentro de la comisión, y aspiraríamos que, depurando, digamos, o subsanando el tema del artículo 17, podamos aprobar este proyecto de ley por unanimidad. Paola Cabezas, asambleísta nacional de UNES. Gracias, asambleísta, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Siempre es un gusto. Un abrazo.